Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Muy bienvenidos. Qué bueno es recibir consejos de un amigo cuando estamos en un problema, ¿verdad? Pero mucho mejor cuando ese consejo viene de parte de Dios. Así que vamos a prepararnos para escuchar el consejo de Dios a través de la vida de Samson para los tiempos turbulentos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. ¿Qué me haría estremecer? Me haría llorar o reír. ¿Y qué haría rendido ante ti? No podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escucharte hablar. Todos juntos cantamos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé
que escucharte hablar. Escucharte hablar, nada más que escucharte hablar. Solo quiero escuchar tu voz, solo quiero escuchar tu voz. En el libro de Jueces capítulo 13, verso 24-25, nos habla del nacimiento de este superhéroe llamado Samson. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Dios lo bendijo. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. La historia de hombres con superpoderes o superhombres ha cautivado siempre el interés y la imaginación del ser humano desde los tiempos inmemoriales, desde Gilgamesh, rey de Uruk, con la epopeya de la búsqueda de la inmortalidad hace más de 5.000 años, pasando luego por Atlas, un titán de la mitología griega que tenía la misión de mantener separados los cielos de la tierra y se creía que se apoyaba en la región occidental. Por eso el océano Atlántico se llama así por Atlas, quien enseñó a los hombres la astronomía y la cartografía. Por eso los manuales de cartografía también se llaman Atlas, por este personaje. Pero el más nombrado fue Hércules, hijo del dios Zeus y de una mujer mortal llamada Alcmena. El mito cuenta que una vez Zeus quiso engañar a su esposa, Hera, porque Hércules era el hijo ilegítimo, quiso engañarla haciéndole amamantar a Hera, a Hércules, que no era por supuesto su hijo. Y dice la historia, dice el mito, que mientras él tomaba el pecho, ella lo apartó de sí bruscamente y el chorro de leche que salió de su pecho, de ese chorro se formó la Vía Láctea. Así que los griegos, cuando miraban al cielo por las noches, imaginaban esa multitud de estrellas, que esa multitud de estrellas procedían de la leche de los pechos de Hera. Pero volviendo ahora a la tierra un poco, Hércules fue conocido por su extraordinaria fuerza y por sus 12 trabajos que consistían primero en matar al león de Nemea, que tenía una piel impenetrable. Luego debía matar a la hidra con cabeza de serpientes, que cuando se cortaba una cabeza salían otras más, y así sucesivamente hasta completar sus 12 tareas que consistían mayormente en matar, capturar
y robar. Uno podría pensar que estos mitos y cuentos sobre hombres con fuerzas extraordinarias son cosas del pasado, pero no es así. Desde abril del año 1938, cuando apareció por primera vez en los kioscos el cómic de Superhombre, los superhéroes se han multiplicado. Y para todos es obvio que estas son fantasías y que fueron concebidas solamente para entretener y nada más. Y en eso nos diferenciamos de las antiguas creencias, porque para ellos eran parte de su fe y de su religión. Pero lo más curioso de todo esto es que la idea de un superhombre se arraigó también en la filosofía en la era moderna, cuando Friedrich Nietzsche, que vivió entre los años 1844 y 1900, proclamó que Dios había muerto y que los valores morales del cristianismo, como el pacifismo, la tolerancia, el amor fraterno, el perdón, etc., son falsos, y que debemos crear un superhombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza, de establecer sus propios valores y determinar lo que es bueno o malo. Pero fue una pena que él mismo terminara su vida solo y totalmente loco. Él que creyó en el superhombre, que el superhombre era capaz de hacer de todo, mostró su propia miseria y debilidad, contradiciendo sus propias enseñanzas. Todos los mitos y relatos de hombres con una fuerza sobrehumana, la historia de Sansón es completamente diferente de todos ellos. Incluso la descripción de su vida es distinta y se caracteriza por su sencillez y realismo. Sansón no lucha con monstruos ni crea galaxias, y su vida transcurre en un pequeño territorio de la tribu de Dan, al oeste del Jordán. Su nacimiento fue anunciado por la visita de un ángel a sus padres que no podían tener hijos, con instrucciones claras de qué debía hacer su madre durante su embarazo y de cómo debía criar a su hijo. El ángel le dijo: no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Al decir que debía ser nazareo desde su nacimiento, significa que estaría consagrado a Dios. Los que hacían el voto de nazareo, es decir, que hacían la promesa de consagrarse a Dios por un tiempo, o unos meses, o por ejemplo un año o más, no debían cortarse el cabello, ni tomar ninguna bebida que tuviese alcohol, ni debían comer carne de animales prohibidos o impuros, ni debían acercarse o tocar a un muerto. Y cuando concluían el tiempo de su consagración, debían cortarse el cabello y quemarlo con algunas ofrendas como sacrificio delante de Dios. Pero Sansón fue nazareo, fue consagrado de por vida, y para mantener su fuerza sobrenatural no debía cortarse el cabello jamás. Sansón como juez también fue diferente a todos los jueces. No condujo ejércitos, no fue un consejero, ni maestro, ni escritor, ni habló en nombre de Dios. Nos dejó solamente el ejemplo de su vida para que aprendamos lo que debemos y no debemos hacer. En el libro de los Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, Dios habló de muchas maneras, y por medio de Sansón nos habla de una manera diferente, distinta e inusual. Por eso,
por medio de Samsón, Dios nos enseña sobre la manifestación de su espíritu. En Jueces capítulo 13, 25 dice, y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él, es decir, en Samsón, en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y vez tras vez se repite en toda la historia la expresión, y el Espíritu de Dios vino sobre Samsón. Por ejemplo, Jueces 14, 6. Y el Espíritu de Dios vino sobre Samsón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y en Jueces capítulo 14, 19 dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. También en Jueces capítulo 15, 14 y 15 dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Cómo podemos observar? La fuerza de Samsón aparecía o se manifestaba solamente cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, por lo que podemos deducir que su poderosa fuerza no era permanente o propia de él. La manifestación del Espíritu de Dios hacía la diferencia. Es muy probable que el apóstol Pablo haya sacado de aquí su enseñanza sobre la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia cuando escribió, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo apóstol Pablo experimentó esta manifestación del Espíritu de Dios cuando dijo públicamente a un paralítico, levántate derecho sobre tus pies. Y el paralítico saltó y anduvo. Fue sanado al instante y sin embargo tenemos evidencias que Pablo no tuvo el don de sanidad ni de milagros, dado que Timoteo, su colaborador más cercano, siguió con sus frecuentes enfermedades. Y cuando estuvo en Mileto dejó enfermo a Trófimo, según 2 Timoteo 4:20, donde Pablo escribió, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Qué nos enseña Dios aquí? Lo mismo puede ocurrir con nosotros, tal como pasó con Samsón, que ocurrió con el apóstol Pablo y con miles de cristianos en el mundo. La manifestación del Espíritu de Dios nos excede, nos supera, nos envuelve y hace que hagamos cosas que humanamente no podríamos hacerlas, o que hablemos con una elocuencia o una sabiduría que no nos es propia, o que sintamos la fuerza y el poder de Dios de manera inusual. Podríamos expresar este deseo, el deseo que Dios se manifieste en nosotros, que nos envuelva con su Espíritu, el deseo de nuestro corazón. Podemos expresarlo con las letras de una canción que se titula Manifiéstate. Manifiesta, dice la canción, manifiesta tu presencia, Espíritu Santo de Dios, salvando, liberando y sanando al pecador. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Examina nuestras vidas y satúranos de amor. Manifiéstate.
Manifiéstate, Espíritu Santo de Dios. Tráenos sanidad y liberación a esta congregación. Espíritu Divino, manifiesta tu poder. Limpia nuestros corazones, tú que nos conoces bien. Que esta sea también tu oración, que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida. Pero en segundo lugar, Dios nos enseña a través de la vida de Sansón sobre las contradicciones. Nos gustaría ver la vida como blanco sobre negro, con una clara definición, sin áreas grises. Que lo malo sea malo y lo bueno sea bueno, sin términos medios, ¿verdad? Es decir, sin paradojas. Una paradoja es un dicho, un hecho contrario a la lógica. Y lo lógico sería que si Sansón era nazareo, es decir, estaba consagrado a Dios desde su nacimiento, debía demostrar con su conducta que realmente era consagrado a Dios, que estaba separado para Dios. Y estar separado para Dios significa que debía ser santo, porque la palabra santidad significa en esencia separación. Y el que se santifica debe separarse del pecado. Pero eso no ocurrió con Sansón. Fíjense, en primer lugar, Sansón se había enamorado de una mujer filistea, una mujer que provenía de un pueblo opresor que había invadido a Israel y se había adueñado de su territorio, porque Josué ya advirtió al pueblo que contraer matrimonio con esas naciones significaba apartarse de Dios. Dice Josué, porque si os apartareis, es decir, de Dios, y os uniereis a lo que resta de estas naciones, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Dios no arrojará más a esas naciones, sino que serán por lazo, luego dice por azote, por espinas en vuestros ojos, etc. Y no solamente Sansón estaba desatendiendo a esta advertencia de la palabra de Dios, sino que tampoco quiso escuchar a sus padres que le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos. Vaya pregunta. Sin embargo, Sansón no hizo caso a sus padres. Al final, Sansón se impuso. Pero ¿qué ocurrió? Su matrimonio terminó en un desastre. Primero, su separación. En el casamiento de su esposa, por supuesto, él ahí mismo, cuando terminó, salió enojado, se fue de la casa y el padre le entregó a su esposa a otro hombre. Apareció un conflicto en la comunidad. Luego ese conflicto se intensificó y concluyó, podemos decir, la historia de su matrimonio con el asesinato de su esposa en manos de los filisteos, quienes la quemaron viva juntamente con toda su familia. Una tragedia terrible sufrió Sansón. En segundo lugar, aunque Sansón parecía imparable por la extraordinaria fuerza que se manifestaba en él, fue evidente que algún resentimiento quedó en su corazón por la muerte de su esposa, porque a partir de allí comenzó a frecuentar a prostitutas. Al final se enamoró de una de ellas, llamada Dalila, la cual luego lo traicionó y lo entregó en manos de sus enemigos, los filisteos. La vida de Sansón era una gran contradicción. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios se manifieste en él con la conducta licenciosa que llevaba? Es la pregunta que mucha gente se hace cuando alguien considerado como un ungido de Dios hace cosas impropias. Eso es inadmisible e intolerable. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿El Espíritu de Dios puede manifestarse entre los paganos,
entre los idólatras? Quiero decirte, pues sí. Para nuestra sorpresa, el Espíritu de Dios se manifiesta entre los que no pertenecían, se manifestó entre los que no pertenecían al pueblo de Dios. Por ejemplo, leemos, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Balaam, un adivino, un vidente pagano, que profetizó conforme a lo que Dios le mostraba. ¿Y qué más? También Dios, hablando por medio de Isaías, dijo que Ciro, un rey pagano, es ungido. Isaías 45:1. Así dice Dios a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Con estos ejemplos y con la contradicción de la vida de Samsón, Dios nos quiere enseñar a pensar con madurez. Y pensar con madurez es admitir que la manifestación de su espíritu no significa su aprobación de la mala conducta. Dios no aprobó su conducta, pero tampoco le retiró su espíritu. ¿Por qué Dios no le retiró su espíritu cuando él vivía de una manera impropia? Porque Dios sigue siendo fiel a su palabra. Como diría Pablo, si somos infieles, Él permanece fiel. Porque Dios es un Dios de pactos y siempre cumple lo que promete, aún más allá de nuestra mala conducta, porque su palabra es su palabra, en la cual nosotros podemos confiar. Pues bien, pasemos entonces al tercer consejo de Dios. ¿Qué Dios nos quiere enseñar? ¿Qué Dios nos enseña? Nos enseña sobre las consecuencias. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Si hacemos cosas buenas, nos seguirá el bien. Si somos amables, también serán amables con nosotros. Si perdonamos, seremos perdonados. Si nos interesamos por el bien de otros, también se interesarán en nuestro propio bien. Y por otro lado, si hacemos cosas malas o si desatendemos a las advertencias de Dios, también tendremos consecuencias, como ocurrió con Samsón. Después que su cabello fue cortado, Dalila gritó, mientras él estaba durmiendo plácidamente: «¡Samsón! ¡Los filisteos sobre ti!». Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Es probable que Samsón pensó que su conducta no tendría consecuencias, porque siempre pudo escapar, siempre zafó, hasta que fue demasiado tarde. Y no solo perdió todas sus fuerzas, sino que perdió su vista porque le arrancaron sus 2 ojos. Y eso fue peor que si le hubieran matado, porque ¿para qué le serviría toda la fuerza del Espíritu de Dios si estaba totalmente ciego? ¿Quién podría admirar a un hombre ciego, encadenado con cadenas de bronce en una cárcel y empujando para que gira una gran rueda de piedra para moler el grano? En esa oscuridad total, solo y abandonado, tenía mucho tiempo para pensar y fue evidente que ya no quería seguir viviendo. Pero Samsón no quería morir así. No quería morir en esa cárcel y anhelaba un acto heroico al final por lo cual sería para siempre recordado. Y la oportunidad se dio cuando lo llevaron a un gran salón con miles de personas que lo observaban, incluso desde el techo, mientras daban gracias a Dagón, su dios.
Y luego de darle gracias a su Dios por entregar en sus manos a Samson, Samson sirvió de juguete delante de ellos. Así dice la Biblia. Entonces Samson dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, es decir, la burla, para humillar a Samson. Y apoyándose en esas dos grandes columnas, oró diciendo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y empujando las columnas con todas sus fuerzas, exclamó: muera yo con los filisteos. Y el derrumbe que causó provocó más muertes que en toda su vida. Ahora, si estás sufriendo las consecuencias de una mala decisión, o de algún pecado, o por apartarte de Dios, Él te está recordando de que, como al final no abandonó a Samson, sino que le dio las fuerzas que pidió, del mismo modo, aunque todo te parezca perdido, Dios puede darte fuerzas para el último tirón de tu existencia, para mostrarte que a pesar de todo, Él escucha tu oración. Y eso no significa la muerte, como en el caso de Samson, porque puede significar el comienzo de algo completamente nuevo. Recapitulemos. ¿Aprendiste algo nuevo sobre la manifestación del Espíritu de Dios? ¿Anhelas que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida? Es lo que Dios ha querido enseñarte hoy para que veas la manifestación de su poder y le des toda la gloria. En segundo lugar, ¿aprendiste algo nuevo sobre las contradicciones? ¿Fuiste herido y escandalizado por la mala conducta de algunos cristianos, líderes o pastores? ¿Te alejaste de la iglesia y de Dios por eso? Y en definitiva, ¿comprendiste que esas contradicciones no estuvieron allí para debilitarte, sino para que madures y para que tu fe en Dios sea más firme? ¿Lo has entendido? Y por último, si estás sufriendo las consecuencias de tu alejamiento, ¿no te parece que ya es hora de volver a Dios? Recuerda que nunca, nunca es demasiado tarde. Incluso en la etapa final de tu vida, Dios puede sorprenderte con una gran bendición. Y anhelo que realmente Dios te restaure, que Dios te bendiga. ¿Quieres que oremos juntos? Que nos presentemos delante de Dios, aunque hay cosas que no entendemos, no las comprendemos, pero hoy venimos ante Él sabiendo que aunque nosotros fuésemos o fuéramos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Él dijo que te ama, sin duda, Él te ama y quiere levantarte, quiere bendecirte, quiere restaurarte. Oremos. Señor, vengo delante de ti para pedirte que la manifestación de tu Espíritu venga en mi vida y que me levantes con poder, que perdones mis pecados, mira mis contradicciones y las cosas que hice mal y límpiame, perdóname. Señor, ruego que me restaures totalmente en este día. Entrego mi vida en tus manos. Dios de pactos, Dios de poder, restaura mi vida.
en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Reciba un fuerte abrazo de parte nuestra y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.